en casa. Amén. ¿Me ayudas con la luz de aquí, por favor? Muy bien. Antes de iniciar y mientras los niños salen, Tito, Isaac, Iván, ¿me ayudas? Y les voy a pedir que ahí donde estás con tu rostro inclinado vamos a orar. Vamos a orar por Israel, vamos a orar por nuestra nación, por México. Y Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, bendecimos la nación de Israel. Bendecimos, Señor, Palestina. Bendecimos, Señor, esos pueblos que hoy se encuentran en guerra. Que seas tú tomando el control, Señor, y sabemos que nada se sale de tu control. Hoy declaramos, Señor, que tú estás en perfecto control. Y declaramos una bendición sobre Palestina. Trae una paz y una tranquilidad, Señor, a aquellas personas que han perdido familias, aquellas personas inocentes que son víctimas, Señor, de esta guerra. Bendecimos, Señor, de igual manera a Israel, tu pueblo. Que en este momento, Señor, traigas paz, traigas tranquilidad, Señor, a toda la nación. En el nombre de Jesús, trae consuelo a aquellas familias, Señor, que han sido víctimas del daño colateral, Señor, de esta guerra. En el nombre de Jesús. Y hoy soltamos una bendición sobre tu pueblo Israel, en el nombre de Jesús. Y de la misma manera, Señor, bendecimos nuestra nación, México. Hoy declaramos, Señor, México, una nación que se rinde a ti. Cancelamos toda maldición, todo espíritu de brujería, de hechicería, todo espíritu, Señor, que se ha levantado en contra tuya, Señor, sea cancelado por el poder de tu palabra. Y creemos y declaramos, Señor, que México es una nación que adorará tu nombre, Señor, una nación que se rinde delante de ti. Y estamos creyendo, Señor, que viene un avivamiento sobre la nación en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaramos bendición sobre nuestros gobernantes, bendición sobre las personas en autoridad, bendición, Señor, sobre aquellas personas que están en el área de seguridad, desde el ejército, Señor, hasta los policías municipales, Señor, cada uno de los que tienen participación en el área de seguridad de nuestra nación. Toma el control, trae paz, trae sabiduría, Señor, que toda corrupción sea quitada en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos, Señor, México una nación libre y soberana para alabarte y adorarte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Dios. Amén. Muy bien, muchachos. Vamos antes de pasar a nuestra enseñanza, le voy a pedir a Isaac que pase. Bajamos de la montaña la semana pasada, estuvimos por ahí, y mientras se prepara Isaac, el próximo domingo, no te lo pierdas, tráete un invitado, vamos a tener la participación de los legendarios, vamos a estar orando, vamos a estar compartiendo algunos testimonios de lo que Dios hizo allá en la montaña, pero también ahorita que llegue Isaac, se venga para que podamos compartir lo que Dios ha hecho en esa montaña. Les animamos a todos los varones, mujeres, animen a sus varones a que vayan, participen en esa montaña. Amén. Fue un tiempo poderoso donde Dios trató de una manera muy personal. Testimonios. Había un niño que tiene, ¿cuántos años tenía Isaac? 12 años, el que iba contigo. 12 años. 16, su hermanito tenía 11 o 12 años. Y el niño de 11 años, ¿verdad? Y el niño de 16 años tenía 79 quimioterapias. Estaba abierto de aquí porque las quimios, él te va a explicar por qué iba con su tribu, pero lo abrían y las quimioterapias era así abierto por todo el daño que traía en el pulmón, ¿verdad? Creo que era en el pulmón y era cáncer de pulmón. Y el niño estaba ahí y a veces nosotros por un dolor de cabeza ya no queremos seguir.
Dile al que está a un lado de ti, amén. ¿Sabes que la montaña nos ayuda? ¿Sabes que la montaña nos enseña que podemos romper nuestros límites? Y a veces nosotros nos ponemos topes, no porque estoy enfermo, no porque tengo esto, cuando en la montaña Dios quiere tratar contigo, conmigo, y ha tratado con muchos hombres. Me ha tocado ver hombres que suben a la montaña, ¿cómo se dice? Invidentes, que no ven, personas ciegas, personas que van con aparatos, con muletas. Subió uno en silla de ruedas, una montaña. Y a veces nosotros no, porque no sé qué vaya a pasar. Lo único que va a pasar es que Dios nos va a hablar. Amén. Isaac, compártenos un poco de tu testimonio de lo que viviste allá. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Es una bendición estar en casa, ¿no? Pues, ¿qué le puedo decir cuando mi pastor me invitaba, ¿no?, a la montaña? Pero uno de los que decía, no lo ocupo, pastor, porque pues yo he pasado varias cosas aquí en la tierra, aquí en mi casa, donde voy, paso algo, ¿no? Y Dios me habla, ¿no? Creemos que Dios ya nos va a hablar de otra forma, ¿no? Pero cuando subí a la montaña, hermanos, créanme que en cuanto me bajé del camión, Dios empezó a hablar a mi vida. Dice el pastor, Dios te va a hablar en una piedrita, en una hoja, en un árbol. Ay, pastor, decía yo, ¿qué me va a andar hablando Dios así, no? Cuando empecé a caminar, hermanos, Dios me empezó a hablar. Desde que toqué la tierra en aquel lugar, yo creo que Dios empezó a tratar con mi vida. Desde hasta un bastón que nos dieron, Dios empezó a tratar con mi vida. Yo decía, yo no ocupo ir a la montaña. Pero cuando yo estuve ahí arriba, bueno, Dios te habla de una forma sobrenatural y te da una fuerza sobrenatural, algo impresionante. Que yo decía, yo miraba la punta de la montaña y decía, no lo voy a hacer, no voy a llegar allá arriba. Pero cuando tú clamas a Dios, porque una cosa es la que te dicen allá, platica con Dios, habla con Dios, pídele tus fuerzas a Dios. Cuando tú hablas con Él, es algo sobrenatural lo que Dios hace en aquel lugar. Sí, varones, que lo invito a que no pierdan esa oportunidad. Créanme que es como un tesoro, cuando tú tienes un tesoro y lo quieres pasar, ¿no? Yo así me imagino el pastor, ya cuando le tuve la camisa allá y me la dio, dije, wow, ahora entiendo el peso que cargaba y el que quería transmitirnos, el que nos quiere transmitir el pastor. Sigue cuando tu pastor te diga, vamos, sube a la montaña, corre y sube a la montaña, que es algo impresionante lo que Dios va a hacer en aquel lugar. Es algo, no sé la palabra que estoy impresionante, no sé qué palabra usar, ¿no? Y quiero pasarte ese tesoro. Hermanos, los invito a que vayan a la montaña. Los invito, no se pierdan esa bendición. Porque subimos como senderistas y bajamos como legendarios. Creo que la palabra legendario es un hijo de Dios transformado. Amén. Dios me los bendiga, hermano. Los animo. Amén. Isaac. El costo. ¿Se te decía caro cuando te dijimos? Sí, cómo no. Cuando me dieron el costo de la montaña dije, está muy caro para ir a una caminata. Pero cuando ya vi todo lo que sucede, todo lo que nos dan, todo lo que recibe, digo, no es nada lo que te pide. No es nada, la verdad. Los bombones es lo más sabroso que se come uno allá. Los bombones, sí, excelente. Los bombones. Muy bien. No se les olvide los bombones a todo el Había una parte que nos compartiste cuando te entregué la camisa y me dijiste, pastor, yo lo cargaba en la mochila. ¿Cuál fue tu experiencia ahí? Sí, la verdad, yo cuando empecé a caminar y empecé a disfrutar en ese momento, yo esa mochila cargué a mi familia y le dije en aquel momento cuando me entró la camisa, lo cargué a usted. Yo esta camisa lo di por usted, por todo lo que me ha enseñado. Yo comprendí en aquel lugar todo lo que ha hecho por nosotros como hijo, como padre. La verdad, y comprendí que quiere lo mejor para sus hijos. Y esta camisa ya sé cuánto pesa, la verdad, esta camisa. Yo los miraba y decía cualquier camisa, pero yo entiendo ahora el peso que trae esta camisa. Y muchas gracias. Y yo le dije, esta camisa es por usted, por todo lo que ha dado por nosotros. Amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Amén. Amén. Ok, gracias Isaac, muchísimas gracias. El próximo domingo vamos a tener varios testimonios de lo que Dios hizo. Ahora, una cosa es lo que vives en la montaña y otra cuando bajas. Las montañas allá las conquistas con las fuerzas del Señor. Y allá la montaña no nos habla mucho.
Y si nos llega a hablar, nos dobla, nos postramos, clamamos a Dios y nos saca victoriosos. A veces las montañas aquí hablan hasta por las orejas. Y es que debemos de hacer exactamente lo mismo, humillarnos, postrarnos y que Dios nos dé fuerzas. La montaña nunca va a cambiar, va a ser la misma. Dile al que está a un lado de ti, la montaña nunca cambia, siempre es la misma. El que cambia es el que la conquista. ¿Alguien va conmigo? Ahora, ya no digas que eres montaña, porque la montaña nunca cambia. Nadie dijo amén. Bueno, muy bien. Excelente. Vamos a empezar. Traigo un mensaje muy poderoso. No sé si dividirlo en dos partes, compartirte las dos partes hoy. ¿Alguien se ha enojado alguna vez? Bueno, entonces nomás lo voy a dejar en una parte. Amén. ¿Alguien se ha enojado una vez? Dile al que está a un lado de ti, no te enojes. Es más, hasta hay un juego que nos saca de onda, ¿no? El no te enojes, el de las caniquitas allí. Dice Caleb, o una vez que estaba jugando con mi papá al damero, creo que le iba ganando mi papá. Y le iba ganando y le quedaban como 3 fichitas y agarró Caleb y dijo, terremoto, y le movió todo. Ya estaba enojadísimo Caleb. Así que no te enojes, dile al que está a un lado de ti, no te enojes. Quiero compartirte una historia de un hombre y el tema se llama, no sé si lo tengan ahí muchachos, ¿sí lo hicieron? Jonás y la dirección de Dios. ¿Cuántas veces Dios no te ha dado una dirección y tú haces lo que se te pega a tu gana? ¿Por qué? ¿Por qué Jonás agarró para otro lado? Pregúntate, ¿por qué Jonás agarró para otro lado? Acompáñame a Jonás 1, capítulo del 1 al 16. Jonás 1, versículo del 1 al 16, te lo leo rapidito, ahorita que nos lo pongan, yo te lo leo, si alguien lo tiene, se puede levantar y leerlo. Jonás 1, del 1 al 16. Y al ver esto, se apoderó, Jonás 1, versículo del 1 al 16. Hasta ahí. La palabra de Dios vino ¿a quién? ¿A quién vino la palabra de Dios? A Jonás. Dile al que está a un lado de ti, muchas veces la palabra de Dios ha venido a mi vida. ¿Y tú haces conforme a la palabra o giras al lado contrario de la palabra? Me impacta porque decía Isaac, cuando estábamos allá, dijo, pastor, ¿cómo no entendí desde la primera vez que usted me dijo vamos a Legendarios? ¿Cuántas veces Dios nos está hablando? Pero a veces nosotros hacemos como nosotros queremos. Creemos que no es correcto, creemos que no es bueno, por muchas cosas. Ahorita nos vamos a dar cuenta que muchos de nosotros somos como Jonás. Versículo que sigue. Hasta ahí. Mira, me voy rapidito porque no es el enfoque de esto, pero quiero ponerte en contexto. ¿Qué hizo Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Se fue en dirección contraria. Dicen algunas versiones, huyó a Tarsis. ¿Cuántas veces nosotros huimos contrario a lo que Dios nos está diciendo? Ve y pídele perdón al hermano. ¿Y por qué? Y agarramos para otro lado. Ve y dile a tu esposo que lo amas, que lo perdonas o que te perdone por lo que tú hiciste. Si tú dices no, y podemos durar 2, 3, 4, 5, 15, 20 días enojados. Y siempre agarramos para el lado contrario. Ahora, mira bien. ¿A dónde se fue Jonás? ¿A dónde se fue Jonás? ¿En qué se fue?
¿En qué se fue? En un barco. ¿Cómo se fue? ¿Con qué pagó? ¿Alguien recuerda a qué se dedicaba Jonás? No, casi. Jonás era profeta. Se dedicaba al servicio de Dios. Así que el dinero que recibía, lo recibía de Dios. ¿Cuántas veces tú del dinero que Dios te proporciona, haces como tú quieres y arrancas a donde tú quieres? Con dinero que Dios te da. Amén. Amén. No quiero entrar en detalles, pero ¿cuántas veces agarras y te vas un domingo de vacaciones con dinero que Dios te dio cuando Dios te quería un domingo aquí en la iglesia? Amén. ¿Sí van conmigo? Versículo 4. Amén. Ahí te va. ¿Qué fue lo que pasó cuando él no hace lo que Dios le dijo? ¿Qué fue lo que vino al barco? Una tormenta. Cuando tú y yo no escuchamos la dirección de Dios y hacemos como Dios nos está indicando, va a venir tormenta en nuestra vida. Viene una tormenta. Ahora, la tormenta le viene al que está en Cristo como el que no está en Cristo. Lo hemos visto aquel hombre que construyó la casa sobre la roca. La tormenta nos pega a todos nos llegó luz alta, a todos nos llegó más del doble de lo que gastábamos, a todos nos llegó. El problema es en dónde está tu confianza. Este hombre, hay una parte bien importante en ese último versículo que acaba de leer Heidi. Y viene una tormenta, llega el capitán de la nave y le dice, hey, levántate, o cada uno clamó a su Dios. Jonás, en cambio, ¿qué dice que hizo Jonás? Estaba confiado en sus fuerzas, estaba dormido. ¿Qué más hizo Jonás? Hay algo bien importante que cuando tú y yo no escuchamos la voz de Dios y no tenemos la dirección de Dios, pasa esto. ¿Qué más hizo Jonás? Ahí está, pero no está escrito. Ahí está, pero no está escrito. Alguien que lo encuentre. No clamaba a Dios. ¿Qué más? ¿Mande? No se daba cuenta del suceso. ¿Sabes que hay gente que dejamos de clamar a Dios? Voy a tomar las dos cosas. Que no clamamos a Dios y no somos empáticos con la gente. Nos vale lo que la gente esté pasando. ¿Alguien va conmigo? Jonás ya no le importaba, estaba a gusto. ¿Qué más hizo Jonás? Ahí está. Exacto. Hizo lo que le pegó su soberana gana, su regalada gana. El Dios de él no era el mismo Dios de los otros. Pero, ¿dónde estaba Jonás? Fue indiferente. ¿Dónde estaba Jonás? ¿Dónde estaba Jonás? Cuando tú empiezas a hacer como tú quieres, te vas hasta lo más profundo en tu autoestima. Sientes que no vales nada. Sientes que nadie te quiere. Sientes que no encajas porque estás en lo más profundo, en lo más bajo, por no haber escuchado la voz de Dios. ¿Soy indiferente? Según estoy confiado y relajado, pero estoy en lo más bajo de mi vida. Se fue y estaba en lo bajo, en el fondo de la nave. ¿Alguien se ha sentido alguna vez así? ¿Alguien se ha sentido alguna vez así?
Porque hemos dejado de escuchar a Dios. Porque una persona que está conectada con Dios no se siente así. Y te lo digo por experiencia. Hace ratito me decían, qué diferente se siente el ambiente. Hasta yo andaba danzando. Pero todos los que estaban llegaron con disposición. Pero cuando alguien no llega con disposición, puede cambiar el ambiente y la atmósfera espiritual de un lugar. Dile al que está a un lado de ti, tú y yo somos provocadores de su gloria. Pero tienes que estar conectado con Dios. Amén. Tienes que estar conectado con Dios. Síguele. Catorce. 15. Amén. Estaba leyendo y no quise interrumpir, pero wow, me salta que muchas veces nosotros podemos decir como Jonás, estoy con Dios en medio de la peor tormenta. El detalle es que Dios está contigo. ¿Alguien va conmigo? Probablemente Él está provocando esa tormenta para que tú regreses a Él. Dile al que está a un lado de ti, Dios provoca las tormentas para regresar a Él. Y muchos de nosotros pegamos cosas contra el Dios de nuestra salvación en medio de una tormenta. Cuando la tormenta, vamos a suponer que la tormenta la provocó Dios y ya estaba destinada para esos marineros. Pero, ¿quién tenía a Jonás ahí? Dile al que está a un lado de ti, ¿quién tenía a Jonás ahí? Pregunto, ¿quién puso a Jonás en el barco? ¿Él solito? Pregúntate si en la tormenta que estás pasando Dios te puso o fueron tus malas decisiones. Ay, Señor Jesús. Entramos. ¿Qué era Nínive? ¿O quién era Nínive? ¿Alguien lo recuerda? Era una ciudad. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive. ¿Y para dónde se fue Jonás? Nínive, y Jonás agarró para allá. ¿Alguien va conmigo? Cuando Dios te dice algo,
A veces agarramos en sentido contrario. Ahora, Nínive era la ciudad más importante de Asiria. Pronto sería la capital del inmenso imperio asirio. Pero Nínive era también una ciudad muy perversa. Los paganos asirios, tradicionales enemigos de Israel, fueron potencia dominante en el Medio Oriente entre los años 885 y 665 a.C. Varios relatos del Antiguo Testamento describen sus atropellos contra Israel y Judá cuando los reinos estaban divididos, pueblos a los cuales saquearon y llevaron al cautiverio. Asiria en varias ocasiones toma a Israel y a Judá. Y muchas veces oprimieron tanto al pueblo. Hay algunos estudiosos que dicen, escucha, no sé si seas un Jonás o tengas un Jonás dentro de tu corazón, pero muchos estudiosos dicen que cuando Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, él inmediatamente sin pensarlo le corrió a Dios a esta dirección que él tenía. ¿Por qué? Porque desde niño Jonás aprendió a odiar a los asirios y aprendió a tener miedo a sus atrocidades. Dicen algunos estudiosos que los asirios, los de Nínive, estaban los que mataron a los papás de Jonás. Ve y diles que yo los voy a perdonar, que se pudran en el infierno. Pero ese que me hizo daño, ni crea que le voy a ir a invitar a la iglesia. ¿Alguien va conmigo? ¿Cuál? Lleno de amargura, cuando él es acción de Dios, él no hace lo que Dios dice. ¿Cuántas veces Dios te ha direccionado, pero el odio, el rencor y la amargura hacen que actúes como tú crees y no como Dios dice? Amén. Así que ese hombre desde niño aprendió a odiar a los asirios y aprender a temer a las atrocidades. Los odiaba tanto que no quería que recibieran el perdón de Dios. Jonás 1:3. Jonás capítulo 1, versículo 3. Mira lo que dice. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir. Di conmigo, cuando Dios me dice, yo huyo. Huye. Quizás su huida era por temor, por enojo. Estaba tan enojado por la magnitud o la amplitud de la misericordia de Dios que los iba a perdonar. ¿Cuántas veces huyes de la iglesia? ¿Cuántas veces huyes del pastor? ¿Cuántas veces huyes de Dios por el trato que le da a otras personas? Nínive estaba al este. Se trató de ir lo más lejos al oeste este hombre. Jonás 1:4. Jonás 1:4. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. ¿Cuántas veces parece que tu vida se va a hacer pedazos? Tu matrimonio, tus finanzas, tu vida emocional, sentimental. Sientes que vas a tronar y probablemente esa tormenta Dios la está permitiendo por la mala decisión que tú tomaste. A veces huimos, dile al que está a un lado de ti, por temor o por terquedad. Somos tercos como las donas, el terco. Somos tercos. Pero cuando no hay corazón sano, escucha, a veces se huye por temor, a veces por terquedad, pero cuando no hay un corazón sano, huimos por resentimiento. Apúntale ahí, cuando no hay un corazón sano, huimos por resentimiento. La desobediencia de Jonás puso en peligro a la tripulación del barco. Di conmigo, el no escuchar la dirección de Dios
pongo en peligro a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Aquí sí lo puedo decir. Es que allá en Legendarios dije esposa. Si tienes tu esposo y eran puros hombres, tuve que pedir perdón. Le dije, pensé que estaba en la iglesia. Pero aquí sí se puede. A veces ponemos en peligro al esposo por tu terquedad, tu desobediencia, tu resentimiento. No pasa nada, mi esposo está conectado con Dios. La tormenta puso en peligro a toda la tripulación, al grado de despedazarse el barco. La desobediencia a la palabra de Dios puede poner en peligro la vida de otros que dependen de nosotros o están alrededor de nosotros. Dile al que está a un lado de ti, la tormenta pone en peligro a los que están alrededor de nosotros o cerca de nosotros. Amén. Jonás capítulo 1 versículo 5, aquí hay una parte de la que te mencionaba, Jonás 1:5. Los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, ¿a dónde se fue Jonás? Había bajado al fondo de la nave. Cuando tú y yo dejamos de escuchar a Dios, bajamos a lo más profundo y sientes que no encajas con nada ni con nadie. Bajó a lo más profundo, no quería tener contacto con nadie. Su autoestima estaba por los suelos. Y él se bajó para acostarse y dormía profundamente. Hay una parte bien importante ahorita que estaba comentando, que lo leía Heidi, que creo que es el siguiente versículo, pero nos quedamos en este. Cuando hay un resentimiento en tu vida espiritual, cuando hay un resentimiento, tu vida espiritual decae. Dile al que está a un lado de ti, si hay un resentimiento, tu vida espiritual decae. Tienes baja autoestima a causa de no perdonar. A causa de no perdonar, olvidar, de no obedecer, caes en un nivel de vida muy bajo. Una vez me tocó ir en el ferry. Nunca me había subido en esas cosas y el día que me subí, 3 días me dio mareo seco, mareo de tierra. Dijeron tuve que parar al doctor. Pero yo me acuerdo que estábamos en la parte baja y ahí en la parte baja yo sentía que se movía, que se iba a despedazar y me dijeron que no hizo mal tiempo. Pero yo sentí lo peor. Súbase para que se tranquilice. Y me subía y sí me sentía un poco mejor, un poquito más aliviado. El problema era estar viendo el agua. Y dije, no, mejor me voy abajo. Pero en la parte baja se sentía bien feo. Cuando tú y yo estamos alejados de Dios por causa de un resentimiento, hay un decaimiento espiritual que vas a sentir lo peor porque estás en lo más bajo. ¿Alguien va conmigo? Aunque huía de Dios, la conciencia, ojo, ¿alguien no ha podido dormir en las noches? ¿Por qué no puedes dormir? ¿Por algo que te preocupa? ¿Por algo que te inquieta? ¿Por un pendiente que tienes? ¿Por una emoción? ¿Por insomnio? Mañana hay que pagar la renta, mañana hay que pagar, híjole, no tenemos nada para comer y ahí estás dándole vuelta, no vas a solucionar nada, pero no puedes dormir. ¿Y este hombre qué hizo? Mira el último renglón. Dormía profundamente. El estar alejado de Dios no le inquietaba. El haber desobedecido a Dios no le inquietaba. Y sabes que muchos de nosotros entramos en esa etapa,
donde ya ni me inquieta nada si voy o no voy a la iglesia, si me hablo o no me habla el hermano, si saludo o no saludo al pastor. Puedo llegar y ya no me inquieta. Yo me acordaba que decía, no me puedo ir sin saludar al pastor. No me puedo ir. El pastor, si tienes resentimiento vas a ver todo lo malo y ahorita vamos a ver. Pero a este ya no le inquietaba, se quedó dormidito, tranquilo el muñeco. Ni un destornudo lo despertaba. Salud. Amén. Así que ya no le molestaba la conciencia. Dile al que está a un lado de ti, cuando no te molesta la conciencia, cuando ya la conciencia no molesta, quiere decir que ya no nos interesa. Cuando no hay temor ni dirección, comenzamos, ¿qué crees que empieza a hacer? Cuando ya la conciencia no nos molesta, me he dado cuenta últimamente en mí, cuando la pastora me confronta con algunas situaciones y quiero cambiar ese estilo, pero cuando la conciencia ya no nos molesta, lo primero que haces en la parte más baja de un decaimiento espiritual, buscas culpables. La culpa la tiene él, la culpa la tiene él, la culpa la tiene ella, la culpa la tiene la iglesia, la tienen los pastores, la tiene hasta el mismo Dios. Cuando estamos en un decaimiento espiritual, comenzamos a buscar culpables, a echarle la culpa al que no la tiene, buscamos nuestra propia dirección, menos la de Dios. El que no nos sintamos culpables no es señal de que estamos actuando bien. No podemos medir la obediencia por lo que sentimos. Es importante que nos analicemos a la luz de la palabra. Tú duermes espiritualmente, tu conciencia está entenebrecida. No disciernes entre lo bueno y lo malo, la conciencia está dormida. Dile al que está a un lado de ti, cuando no discernimos entre lo bueno y lo malo, la conciencia está dormida. El espíritu está dormido, no escucha su voz. Todo por causa de guardar una herida del pasado en tu corazón. Odio, rencor, resentimiento. Te voy a decir algo. No dejes pasar una situación que te haya provocado algo y digas, ya se solucionó, cuando tú no has dado un paso para que se solucione. Si el otro lo dio, tú no lo diste. ¿Alguien va? Dado, ahí está. Muy dado en los matrimonios, muy dado en la iglesia, muy dado. Hay quienes a veces dan los pasos, pero yo no di el paso. Y eso hay resentimiento en mí. El otro ya fue libre. ¿Alguien va conmigo? Eso es dormir espiritualmente. Tu conciencia está entenebrecida. Todo por causa de guardar una herida del pasado en tu corazón. Jonás 1:6. Argelia, ¿tú qué sabes de los cantos de los niños? O si alguien se acuerda del cantito En mi vida. ¿Quién es el capitán? ¿Cómo va ese canto? Ajá. ¿Cómo va? ¿Te acuerdas tú, pastora? Bueno. ¿Quién le dijo a Jonás? ¿Quién le dijo a Jonás? El capitán del barco, el capitán de tu vida es Cristo, y a veces Cristo te dice, levántate tú que duermes, despiértate de esa cosa que traes, levántate. Y Cristo nos está alertando que nos levantemos, pero seguimos dormidos. Y seguimos
en la miseria espiritual cuando Cristo nos está diciendo, levántate tú que te duermes. Sangolotea al que tienes a un lado de ti, dile, levántate tú que duermes. Levántate, que Jesús es el que te está llamando. Jesús le dijo al ciego Bartimeo, levántate. Ten confianza, le dijeron, Él te llama. Tú y yo tenemos que recobrar el oído espiritual para escuchar al patrón de la nave y el patrón de nuestra vida, que es Cristo. Pero estamos oyendo todo lo que el corazón dice. Nadie te quiere. Tu esposa ya no te hace desayuno, no te quiere. Ya estás así. Y luego empezamos a platicar. Sí, cierto. Mira, a todos los que vienen les hace menos a mí. Y ahí está. Ay, pobrecito, cosita. Porque estás platicando con tu corazón. Ahora, llévalo al otro extremo. ¿Alguien va conmigo? En la iglesia donde estás, en la iglesia donde tú estás, ¿cuántas veces dices, nadie me quiere? Todos están contra mí. Nadie está contra ti. Y te voy a decir algo, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? El problema es que Dios no está contigo. Cosita. Precioso. Amén. Está bien sencillo. Nosotros no lo complicamos. Hace ratito estaba y dije, me dan ganas de parar la adoración y empezar a predicar con esos cantos. Uy, estaba yo siendo ministrado por esos cantos. Gracias, en la cruz diste tu vida y entregaste todo ahí. Vida eterna. Los cantamos, pero no los vivimos. Si Él dio todo, ¿por qué no reservamos nosotros? Si Él lo dio todo, ¿por qué no reservamos? Amén. Clama a tu Dios. Dile al que está a un lado de ti, clama a Jesús para que otros no mueran. ¿Vas conmigo? Desconéctate de Dios y tu esposo va a terminar mal. Desconéctate. Desconéctate de Dios y tu esposa va a terminar mal. Desconéctate de Dios y tus hijos van a terminar mal. Porque es una línea muy delgada lo que nos separa de estar en Cristo a lo que nos separa de estar en el mundo. Y es una línea tan delgada que a veces hasta le decimos, ya estuvo, vente, deja la iglesia, vámonos a San Quintín a vivir la vida loca. Cállate, ¿qué vida loca? ¿Alguien va conmigo? Yo no puedo hacer eso. Ha habido momentos en los que yo he tomado decisiones, pero no le involucro. Y Dios me agarra cachetadas y me dice, ey, Nínive, queda para acá. No, Señor, pero hace mucho tiempo todavía teníamos la Expedition. ¿Sí, verdad? Subí mis almohadas. Las almohadas que no falten. Allá en Legendaria, si no llevo almohada, que me falte todo, menos mi almohada. Subí mis almohadas, subí como 4 pares de zapatos, no sé a dónde iba. Y subí una ropa y prendo el carro y le aceleré. ¡Ah! Salí chicoteado, me cansó Heidi, estaba hasta aquí de Heidi. Y de Argel y de José, y le dije a la pastora, y hasta de ti. Y me voy. Es un ejemplo, perdón para los que están, ay, no los quiere. No, es un ejemplo para no decir que Esperanza y se sienta mal. Y de repente agarré, prendí el carro y salí chicoteado. No le dije nada. No le dije nada. Llegué a la gasolinera y le dije, ponle 50 pesos, me voy lejos hasta donde se me acabe la gasolina. No iba a llegar muy lejos. Y era de 8 en el acero. Porque no tenía ganas de irme, pero mis emociones. ¿Qué hubiera pasado si yo influyo en las emociones de ella? Allá yo creo que ella estaba orando y dijo, Señor, que se mate si no es de estar contigo. Y yo sentí la oración potente y dije, no, Señor. Yo no sé qué sería su oración, pero apenas iba en la calle y algo sentí que dije, bueno, qué tonto estoy. ¿Cómo quiero alejarme de todo lo que tú me has dado y tú me has bendecido? Nunca me acordé de Jonás, pero decía,
wow, cómo mis emociones, mis resentimientos, mi amargura, mi falta de perdón me llegaban a tomar decisiones que me van a perjudicar. Van a perjudicar la vida de mi esposa, de mis hijos, mis finanzas. ¿Alguien va conmigo? Por eso el capitán le decía, clama a tu Dios. Y si clamas a tu Dios y Él te responde, ninguno de los que estamos aquí vamos a morir. Me impacta porque este hombre dice, Dios, yo estoy con Dios. Por ahí leíste una parte que dice así, ¿verdad? Yo estoy con Dios. Yo estoy con Dios. ¿Cuánta gente que no viene a la iglesia dice que está con Dios? Ese no es problema, tú estás con Dios. La pregunta es, ¿Dios estará contigo? No es lo mismo estar con Dios a que Dios esté con nosotros. No es lo mismo estar conectados a la vid verdadera. El borrachito que pasa por ahí, me lo he topado y el borrachito anda, ay, mi tata Dios, mi papá Dios, y todo ahogado. Y es su tata Dios, es su papá Dios, su Diosito es para él lo máximo. ¿Y por qué vive esa vida? Amén. Si Dios les dará otra oportunidad. Tenemos que aprender a tener un corazón lleno de compasión por los que no conocen a Jesús. Dile al que está a un lado de ti, un corazón lleno de compasión. No sé si fue en esa vez o en otra que me entró otra huida de Jonás. Porque suele pasar. Y en una ocasión me dijo mi papá, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Porque si tú metes marcha atrás, ¿cuántos no te vas a llevar entre los pies? La decisión de seguir a Cristo va a ser personal de ella, pero muchos tienen la mirada puesta en el hombre que les predica. ¿Alguien va conmigo? Ojo, mucha gente tiene la mirada puesta en ti, por tanto que alabas a Dios. ¿Alguien va conmigo? Oh, Dios hizo esto, Dios aquello. Mucha gente tiene la mirada puesta en ti, por tanto que alabas a Dios. Y en un momento de coraje, de tristeza, de resentimiento, de amargura, de odio, de falta de perdón, le das la espalda a Dios y ¿qué crees que va a decir esa la gente? Mira, mande. Para ser como Él. Para después tirar todo por la borda, mejor así estoy bien. Amén. Cambiar los pensamientos. Cuando Él te habla, tú lo escuchas. Dile al que está a un lado de ti, cuando Dios me habla y yo lo escucho, mi vida no puede ser la misma. No sé quién le dijo a Isaac. ¿Quién te dijo, Isaac? Que bajaste y hasta la cara se te miraba diferente. Ah, tú le dijiste, ¿verdad? Y apenas tienes poquito de conocerlo. Pero hasta el rostro cambia. Di conmigo, cuando Dios habla y yo escucho, mi vida no puede ser igual. ¿Sabes por qué la de Jonás estaba teniendo tormentas? Porque Dios habló y él escuchó, pero no hizo como Dios dijo. Muchos de nosotros, Dios nos habla, lo escuchamos, pero hacemos lo que queremos. Amén. Tus pensamientos tienen que cambiar. Di conmigo, cuando Dios habla y yo escucho y obedezco, mis pensamientos tienen que cambiar. De odio por amor, de rencor por perdón, de derrota por victoria. No se puede por sí se puede. De enfermedad por sanidad, de atadura por liberación, de depresión por gozo. Cuando Dios habla, tú miras a la gente que está escuchando a Dios, porque cambia su pensamiento. Dile al que está a un lado de ti, y si cambia mi pensamiento, el pastor nos ha dicho que somos lo que pensamos. Nadie me quiere, y eso eres.
Yo hoy le decía a alguien en la mañana que empezamos, el ambiente está diferente. Todos hubo disposición, hasta chimangos hubo. Para los que llegaron temprano alcanzaron chimangos. Hasta los de la alabanza. Y dije, no les den, se les va a atorar, démelo a mí. Amén. Tenemos que ser sanos. Alguien que me ayude con Salmo 119, 105. Otro que me ayude con Salmos 119, 107. Bueno, el mismo lo puede leer. Y otro que busque Salmo 107, versículo 20. Salmo 119, 105. Ya voy a terminar. Amén. 107. Amén. Es importante que tú medites en la palabra, es importante que estemos en la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo que me va a dirigir. Alguien ha caminado por lugares que no conocen, porque ya conocemos la casa, se llega a ir la luz en un apagón y ya sabemos. La primera vez me golpeé el dedo chiquito, pero no me vuelve a pasar. Ahora ya sé dónde están ubicadas las cosas, pero cuando se te apaga de repente en algún lado que tú no estás, ves todo oscuro y no sabes cómo está ubicado. Corres el riesgo de tropezarte. Acuérdate que estamos en un mundo de tinieblas. Dile al que está a un lado de ti, estamos en un mundo de tinieblas. Por eso el pastor nos insiste, devocional, 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 porque lámpara es a tus pies su palabra, para que te alumbres en este mundo de oscuridad. Amén. Salmo 107, versículo 20. 107, versículo 20. ¿Alguien lo tiene? Envió su palabra para, y así los rescató del sepulcro. Levántate y clama. Proverbios 23, 12. Proverbios 23, 12. ¿Listo? Aplica tu corazón a la disciplina y tus oídos al conocimiento. Te voy a decir algo. Hace tiempo saqué una prédica que nunca la compartí. Y no sé por qué la saqué. Bueno, la saqué porque el Señor me dijo, pero nunca la compartí. Y la prédica yo le había puesto por título, no me acuerdo, ¿cómo tratar con gente difícil? ¿Cómo tratar? No me acuerdo. Pero te voy a dar la clave y te voy a resumir toda esa prédica que saqué. Es más fácil amar a los demás cuando amas a Dios. Si tú no amas a Dios, no sientes amor por los demás. Sencillo. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No te puedes expresar mal de alguien. Ojo, cuando andábamos en el mundo decíamos, este es un perro, me tiene harto. En el mundo, sí, ¿verdad? Me tiene harto, este es una bruja, ¿qué más? Yo casi no sé de eso, ¿qué más? Y siempre palabras hirientes. Tú no puedes herir la creación y lo que Dios amó. Jesús se entregó por ese perro. Jesús se entregó por esa que tú dices bruja. Jesús se entregó por el que más quieras insultar. Si tú no lo ves con el amor de Dios, es que el amor de Dios todavía no está en ti. O ya está, pero no lo dejas fluir. Amén.
Porque me van a decir, o sea que yo no tengo el amor de Cristo. No, sí lo tienes, pero no lo dejas fluir. Amén. Cambia. En vez de decir ese cochinero de persona, como el de la radio, que se oye. Ah, sí saben, ¿verdad? Entonces agarra ese cochinero, cambia tu manera de hablar. ¿Cuándo? Cuando cambie tu manera de pensar. Cristo está en ti, el amor de Dios está en ti y lo que debe de fluir es el amor de Dios en ti. Amén. Es más fácil amar a los demás, di conmigo, es más fácil amar a los demás cuando amamos a Dios. Otra vez, es más fácil amar a los demás cuando amamos a Dios. Va a ser bien fácil amar a tu suegra cuando amas a Dios. Es más fácil amar a los demás cuando amamos a Dios. Si llegas a tu trabajo, es más fácil amar a los demás cuando amas a Dios. Si llegas a la congregación, es más fácil amar a los demás cuando amas a Dios. ¿Sabes por qué Jonás dijo, tírenme a mí? ¿Sabes por qué Jonás dijo, échenme a mí? Por amor a los demás. Porque realmente Dios estaba en él y él sabía, es por mi culpa y no importa si yo tengo que morir, pero que los demás se salven. Muchos de nosotros somos tan egoístas que somos nosotros, y no nos importa si los demás se hieren o se lastiman. Amén. Se te olvida que eres el instrumento de Dios. Jonás 1:7. ¿Qué dice? Jonás 1:7. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros, vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Dios intervino cuando echaron suerte. Cuando se busca la guía del Espíritu Santo, Él nos dirige a toda justicia y a toda verdad y nos hace libres. Di conmigo, en medio de mi peor tormenta, la dirección es el Espíritu Santo. Amén. Y nos recuerda todas las cosas que Jesús dijo. Esto sucede a causa del arrepentimiento, de tener un corazón sano. ¿Alguien sabe qué es el Paracleto de Dios? Lo hemos dado en algunos discipulados y lo hemos compartido y la pastora ha hablado del Paracleto de Dios. ¿Alguien sabe qué es el Paracleto de Dios? Pastora, ¿qué es el Paracleto de Dios? El Paracleto de Dios es el Espíritu Santo. El Paracleto de Dios, uno que está a nuestro lado para ayudarnos. El Paracleto de Dios es la presencia del Espíritu Santo. Él te revela todas las cosas siempre y cuando lo tomes en cuenta en tu vida. Pero a veces lo que menos hacemos es pedirle dirección. Estamos en la temporada de dirección divina. No es como tú quieras. Dile al que está a un lado de ti, a ver si ahora sí entendemos. No es como yo quiera, es como Dios dice. Y te voy a decir algo, Dios, Jesús y el Espíritu Santo nos van a guiar a cosas que racionalmente no podemos comprender. Nos va a llevar a hacer cosas que si las pensamos y le metemos poquita tatema, le metemos poquita cabeza, dices tú, esto no viene de Dios. Un ejemplo, escucha la dirección. Se aparece el ángel y le dice a José, ni se te ocurra dejarla, cásate con ella, porque el hijo que viene de Dios. Y él dice, ni siquiera me he acostado con ella. ¿Cómo quieres que me case con ella? Ni siquiera me he acostado.
pero voy a hacer como tú dices. Y mira la gran bendición. ¿Cuántas veces Dios te dice, ve y da un abrazo y pide perdón? ¿Y por qué yo? Yo no hice nada. Siempre que nos dicen que pidamos perdón, ¿lo hiciste tú, pastora? Pedir perdón. ¿Y cuál fue tu primera respuesta cuando el pastor te dijo, ve y pide perdón? Yo ni siquiera sabía. Yo ni hice nada. Él lo hizo todo. Escucha, pide perdón y no sabes cuántas cosas de bendición se van a desatar para ti, para los tuyos y para aquella familia. Oh, pero somos tercos, testarudos, resentidos y hemos perdido tantas cosas. Amén. Ya cierro con esto, casi. Jonás 1, 14 y 15. Jonás 1, 14 y 15. ¿Cómo podemos ser libres de la tormenta? Teniendo un corazón sano de resentimiento. Y para tener un corazón sano y libre, tienes que echar a Jonás. Saca el Jonás que está en tu corazón para que puedas tener un corazón sano y libre. Todo tipo de desobediencia. ¿Cuál es ese Jonás, pastor? Todo tipo de desobediencia. Todo tipo de resentimiento. El que huye y no confronta. El área que no está quebrantada. Toda autoestima baja. Ese es un Jonás. Tenemos que echarlo fuera. Amén. ¿Qué es el enojo? Voy a cerrar ya me voy rapidito para cerrar con esta parte. Quiero hablarte del enojo. ¿Qué es el enojo? Alguien que me diga qué es el enojo. Si alguna vez lo has experimentado, si te han dicho que alguien se enojó y tú decías, eso es enojarse. Un sentimiento, ¿qué más? Una emoción, un sentimiento, ¿qué más? Un pecado. A la torta. Un pecado. ¿Qué más? Una reacción negativa. Ahora, perdón por la expresión a la del chavo, ¿no? Porque el enojo no es un pecado. El enojo no es un pecado, está en ti. No sé quién me dijo una vez, pero si esto le ofende a Dios, ¿por qué me lo puso? Porque quiere que trabajes con ello. Porque eso que te puso, tu temperamento, Dios te lo puso a ti. Porque muchas de las cosas que vienen para el futuro necesitas ese temperamento, pero rendirlo a Dios. ¿Qué dijiste? El enojo es una manera de protestar por aquellas cosas que no son de mi agrado, en resumido de lo que dijo la pastora. Es una manera de protestar por aquellas cosas que no son de mi agrado. El problema es que son tantas cosas las que este mundo tiene que no son de nuestro agrado, que si tenemos que enojarnos por cada una de ellas, entonces viviríamos en un estado continuo de enojo. ¿Alguien va conmigo? Amén. Por eso no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El enojo no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y Jonás nos representa muy bien. Ya vimos todo lo que pasó con Jonás. Cada vez que hablamos de Jonás, no pienses solo en términos de ese hombre de la Biblia que se enojó con Dios. Él es más que eso. Jonás nos representa, él es el estereotipo de cualquier hombre y cualquier mujer que bajo circunstancias similares actuamos como Jonás.
¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué causas podemos enojarnos? Yo puedo decirte que diríamos que por casi todas. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Faraón se enojó. ¿Por qué se enojó Faraón? ¿Alguien recuerda cuando se acerca a Moisés y le dice, le cambia el sistema a Faraón? Y Faraón se enoja, porque Dios le vino a cambiar el sistema. ¿Cuál era el sistema? Faraón vivía de los judíos, los ponía a trabajar, los ponía a chambear, y Dios le dice a Faraón, mijo, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dice, ¿cómo? ¿Y quién va a chambear? ¿Nosotros? No, y se enojó. Por causa del enojo le vinieron 10 plagas. Dile al que está a un lado de ti, ¿cuántas plagas me han venido por mi enojo? Lee cada plaga. Y a lo mejor más adelante compartimos sobre las 10 plagas. Faraón básicamente se enojó porque Dios le cambió el sistema. No se adaptó al proceso y le costó numerosas plagas. Número 2. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Había un general de Siria que tenía lepra. Y una criada que era del pueblo de Israel le dice, ¿por qué no vas allá? Allá hay un hombre, profeta de Dios, que puede traer una sanidad. Ve y búscalo. Y este hombre va, lleva muchos regalos. ¡Wow! Sí deberíamos de ser todos nosotros. Cuando tú vas en busca de una dirección de Dios, llevar un regalo, un presente para Dios, te dé o no te dé. Y este hombre llevaba muchos regalos, presentes, ciclos de oro, ropa, llevaba muchas cosas para darle al profeta. Cuando viene, el profeta lo ve venir desde lejos, se para y luego le dice al criado, ve y dile que se meta 7 veces en el río Jordán. Sale el criado, se baja y le dice Jesse, le dice a Naamán, dice mi señor que te metas 7 veces en el río Jordán. Y se enojó. Entonces clamaron al Señor, oh Señor. Caray, ese no era. Segunda de Reyes, ¿alguien lo tiene? 5:11, Segunda de Reyes 5:11. Naamán, mira esta versión, se enfureció, se enojó tanto que cuando nosotros nos enojamos, el siguiente paso es la queja. ¿Alguien se ha enojado? ¿Te has enojado con tu esposa? ¿Con tu esposo? ¿Con un hermano? Y cuando tú te enojas con alguien, al primero que te topas, te estás quejando de él. ¿No te ha pasado? Es bien difícil estar enojado y guardar silencio. Híjole, es bien difícil que cuando alguien te hace algo y todo así llega el primero. Es que esto es lo que me hizo. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil es poner cuchillo a tu garganta! ¡Qué difícil cuando estás enojado! Por eso la Biblia dice, enójate. Nos da permiso la Biblia de que nos enojemos. ¿Cuántos se han enojado? Estás en el plan de Dios, pero no peques. El problema es cuando mi boca la uso para la queja. Es que esta mujer que tengo, si viera qué irresponsable es, por eso 15 años después sigues junto. ¿Alguien va conmigo? Porque es un momento que hablas de ira y ese es pecado. Dijo Tito, el enojo es pecado. No, el enojo no es pecado. Lo que cometes cuando te enojas es pecado. Airaos, enojaos, pero no pequéis. O sea, sí nos podemos enojar porque el enojo no es pecado. Pero frena tu boca. Amén. ¿Alguien se ha enojado con los pastores? Termina en queja. Media iglesia sabe lo que dijiste y el pastor lo sabe, lo sabe. Y te sigo amando.
Puta, puras novelas salen aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a frenar mi boca. Estoy enojado con tu esposo, con tu esposa estás enojado, y muchos que se enojan van y despotrican con la mamá, y la mamá termina odiándolos y al rato ahí andan de la mano. ¿Alguien va conmigo? Estás tan enojado con tu esposo, con tu esposa, que le llenas la cabeza a los hijos. Mira a tu papá como es, mira a tu mamá como es. Y al rato el papá y la mamá y los hijos están así. Tienen la cabeza que les hace así. A veces en la iglesia te quejas del pastor, la pastora, los hermanos. En el trabajo te quejas de tu jefe. Te hizo enojar. Ay, me hace enojar. Quiere que esté a las 8. ¿A qué horas entras? A las 8. ¿Y a qué horas llegas? 9:15. Oye, pues ¿cómo no se va a enojar también el patrón? ¿Alguien va conmigo? Me quedan 10 minutos. El enojo de Naamán. Naamán, en cambio, se enojó porque Dios no obró como él pensaba que lo haría. ¿Cuántas veces te has enojado porque no hacen como tú pensabas que se iba a hacer? Uy, yo me he enojado. Yo ayer le dije a la pastora, unos taquitos dorados, mi amor. Unos taquitos dorados. ¿Quieres tacos dorados? Me dijo, sí. Y ya me empecé a sentir así, unos taquitos dorados. Dijo, no tengo todo para los tacos dorados. Otra vez le dice, no tiene todo, pero con que haya tortillas y las dure ya son tacos dorados. Y que en la noche sirve una carnita con chilito y nopales. Qué rico. Pero no hizo tacos dorados. Y a veces eso te molesta. Cuando alguien no hace como tú pensabas. Por lo regular los hermanos se enojan cuando el pastor no hace como ellos dicen. Nunca voy a hacer lo que tú me digas que tenga que hacer. Yo voy a hacer lo que me diga Dios que tengo que hacer. ¿Alguien va conmigo? Y se enojan. Dios le dijo a Elías, manda al criado y que el criado le diga. Naamán se enojó. Yo pensé que iba a salir y que iba a poner la mano sobre mí y que se iban a abrir los cielos. Y él había hecho una película de lo que él pensaba. ¿Cuántas veces has pensado y terminas enojado? Amén. Siguiente. ¿Cuántos hoy quieren que Dios encaje con sus formas de pensar y hacer? Nunca Dios va a encajar en tu forma de pensar y de hacer. Tú tienes que encajar en la forma de pensar y de hacer de Dios. Dios está por encima de nuestros pensamientos y de nuestros propósitos. Hay unos hombres llamados fariseos. Ellos se enojaron. Dile al que está contigo, los fariseos también se enojaron. Cualquier cosa que hiciera o dijera Jesús les molestaba. Los hacía enojar. Cualquier cosa. Si tú estás molesto conmigo, es probable que todo lo que diga te moleste. Si alguien está enojado contigo, va a criticar hasta tu mayor virtud. Di conmigo, si yo estoy enojado con una persona, todo lo que diga la persona me molesta. ¿Te ha pasado? A veces estoy enojado con la pastora y todo lo que dice me molesta, hasta cómo le habla la Kira. Pero cuando todo es una chulada, ay, mi amor, tiene una voz angelical, vuélvele a hablar a la Kira. Pero cuando tú estás enojado con alguien, todo lo que esa persona haga o diga te va a molestar. Cuando tú estás enojado con alguien, aún las virtudes las vas a criticar. Eso es lo que hace el enojo. Si tú estás molesto o estás enojado, vas a criticar hasta la mayor virtud que alguien tenga. El enojo de los fariseos esencialmente no era ignorancia. Di conmigo, el enojo de los fariseos no era ignorancia, era maldad. ¿Cuántas veces tu enojo no es ignorancia, es maldad? ¿Alguien va conmigo? El enojo de Jonás
Jonás se enojó con Dios porque trató con misericordia a los de Nínive. Eso fue suficiente para que Jonás se entristeciera, le cambió el semblante de golpe. ¿Hasta dónde podemos ir tú y yo con el enojo? Jonás se enojó hasta la muerte. Dile al que está a un lado de ti, se enojó hasta la muerte. ¿Qué significa eso? Eso significa lo que dice una canción, no soy monedita de oro, para caerle bien a todos. Así nací y así me moriré. ¿Vas conmigo? Se enojó hasta la muerte. Me voy a ir enojado hasta la muerte, hasta la tumba. Me llevaré este enojo hasta la tumba. Y eso es más grave de lo que parece, porque eso significa, cuando tú dices estoy enojado y no quiero saber ni entender razones como Gabino Barrera, tú estás diciendo no escucharé, no reflexionaré, seré indiferente al dolor que provocaré. Ojo, cuando tú y yo estamos enojados y decimos no quiero saber nada de esta persona, lo que tú estás diciendo es no escucharé, no reflexionaré, seré indiferente al dolor que provocaré. Y la pregunta es, ¿no puedo enojarme? Sí, sí puedes. Hasta Dios lo hace. Hasta Dios se enoja. Lo que tú y yo no debemos de hacer es permitir que el enojo nos domine, el enojo nos controle. El enojo te enviará a una vida equivocada. Proverbios 14:17 y ponte sobre tus pies. Proverbios 14:17. ¿Alguien se enciende como cerillito? Proverbios 14:17. ¿Alguien se entiende como cerillito? ¿A alguien le han dado Alka-Seltzer? ¿Alguien es de los que se incendia como los Alka-Seltzer y empieza a gorgorear? El iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. Cuando tú te despotricas, así es la palabra, cuando tú te despotricas en un coraje, dices tantas cosas que hieren y lastiman. Pero como estás enojado, no entiendes de razones. Pon la otra versión, a ver qué dice la otra versión. El que presto se enoja hará locuras. El que rápido se enoja hará locuras. Dile al que está a un lado de ti, el que rápido se enoja. Espero no sea tu caso, pero no sé si te pasaba que antes te enojabas y como no podías pegarle, ¡ah! ¡Pah! Y llegabas a la casa de la persona y decía, por aquí pasó Hulk. Puertas quebradas, puertas pateadas, cosas quebradas, que después te va a costar a ti arreglarlas. Teléfono quebrado, el hermano viene, no es el caso de Pepito, pero el hermano viene con la mano así. ¿Qué trae, hermano? Ay, me caí. Mentira, le dio a la pared con todo. Porque se enojó. Porque el que rápido se enoja hace locuras. Dile al que está a un lado de ti, ya no me voy a enojar. Porque el enojo quiere perturbarte. Muchos incluso tienen el hábito de enojarse. Y aquí viene la prédica que yo había hecho hace tiempo. Como está el hábito de que te enojas, el detalle es cómo tratas con esa gente. Dile al que está a un lado de ti, ¿cómo trato? Con los que fácil se enojan. ¿Cómo trato? ¿Se pueden subir, muchachos de la alabanza? Los estoy esperando, ¿eh? Si no se suben, yo sigo predicando. Amén. ¿Hasta cuándo vas a seguir enojado?
Pregunto, ¿cuándo será suficiente? Que no se ponga el sol sobre tu enojo, es la instrucción. Pero algunos agarramos ya hasta 365 días del año para todos los días estar enojado. ¿Cuándo será suficiente? ¿Cuándo vas a decidir aceptar las decisiones de otros? El que se enoja es porque no acepta las decisiones de otros. No hagas responsables a los demás de tus desdichas. Cada cual es responsable de su vida. ¿Cuáles son las circunstancias del enojo? El enojo nos cambia el semblante. El enojo nos cambia el corazón. Y el enojo nos cambia las palabras. El enojo casi no puede disimularse. Dile al que está a un lado de ti, una persona enojada se le nota. Una persona enojada se le nota. Cambia drásticamente la conducta del que está enojado. El enojo destruye cualquier cosa. Dile al que está a un lado de ti, el enojo destruye cualquier cosa. Pero sobre todo, destruye relaciones. Separa amigos. Enfría matrimonios. Distancia a los hermanos. Corrompe iglesias. El enojo. Cuando no nos apartamos del enojo, nos alejamos del propósito de Dios. Dile al que está a un lado de ti, si yo permito el enojo en mi vida, termino apartado del propósito de Dios. Al final de cuentas, Dios va a hacer contigo y conmigo su propósito si fuimos creados para algo. Después de que se enojó, después de que lo echaron, vino un gran pez, se lo tragó y pasó 3 días en el vientre del pez. Escuchamos y podemos imaginar como algo fantástico, como un cuento y no una historia. Pero quiero que imagines dentro de un gran pez un hombre. Imagínate los jugos gástricos. Imagínate cuando el pez abría la boca y entraba el agua con algunos peces y se mezclaban con Jonás. Si tú te fijas la oración que hace Jonás, dice Jonás, desde el Seol clamé, porque lo que estaba viviendo estaba bien difícil. Desde el Seol, desde el vientre del Seol clamé y escuchaste mi voz. Y al tercer día Jonás sale, se acerca el pez, se acerca a Nínive, y cuando se acerca a Nínive escupe a Jonás. Jonás puede salir sin pelo, probablemente con algunas algas entre su ropa, maloliente. Y cuando él sale por la playa corriendo. Y la gente decía, ¿un pez vomitó un hombre? Y cuando Jonás sale, lo que empieza a decir es, arrepiéntanse. ¿Y sabes qué pasó? Todos creyeron. Un pez aventó un hombre y un hombre dice que nos arrepintamos porque va a venir y va a venir destrucción. Creyó. Y a veces cuando tú estás pasando el peor momento de tu vida, Dios lo usa para que el propósito eterno de Él se cumpla en medio de tu peor tormenta cuando tú clamas a Él. No debió haber sido así. Ese no era el plan de Dios para Jonás. El plan de Dios era otro. Era la gente que estaba a su alrededor lo que miró, la que miró. Y muchas veces nosotros podemos salir de nuestra tormenta de lo peor. Y la gente que está a nuestro alrededor va a ver que tú le dices, arrepiéntete, busca al Señor, vamos a la iglesia. Y la gente dice, si tú la libraste, pues claro que voy. ¿Alguien va conmigo?
No era el propósito de Dios para Jonás tenerlo dentro del pez. Fueron sus malas decisiones. No es el propósito de Dios que tú estés perdiendo muchas bendiciones, son tus malas decisiones. Muchas de las cosas no se han cumplido porque tú no has tomado las decisiones correctas. Yo no he tomado las decisiones correctas, sigo haciendo como yo quiero y no escuchando lo que Dios dice. Cierra tus ojos ahí donde estás. El iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. No importa cuánto te hagan, no importa cuánto te digan, sé prudente, aguanta, aguanta, aguanta. Porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? A tu lado caerán 1000, a tu diestra caerán 1000 y 10,000, pero a ti no llegarán. Confía que donde tú estés parada o parado, sé en el lugar que Dios te dijo. Que donde tú estés parado, sé el lugar que Dios te dijo. Que no te agarre corriendo en dirección opuesta a lo que Él te dijo. Consulta a Dios. Consulta a Dios. Consulta a Dios. Consulta a Dios. No hagas nada sin consultar a Dios. Busca dirección. Busca dirección. Busca la dirección de Dios. No busques la dirección de aquel que te va a dar rascar el oído cuando tengas comezón. La dirección de Dios a veces es muy contrario a lo que yo estoy pensando. Es muy contrario. La dirección de Dios para Pedro le dijo: boga mar adentro y tira las redes. Y Pedro le dice: toda la noche hemos pescado. ¿Tú qué sabes? Si eres carpintero, yo soy pescador. Pero se acordó y dijo: mas en tu nombre echaré la red. Busca la dirección de Dios. Tal vez la dirección de Dios es opuesto a lo que tú estás queriendo hacer. Tal vez la dirección de Dios es opuesto a lo que tú estás pensando. Pero si tú eres direccionado por Dios y Dios te introduce en un desierto, en una tormenta, en una prueba, Él tiene especial cuidado de ti y te sacará victorioso, porque es Dios el que te llevó. Y si tú estás en medio de una tormenta por causa de tus decisiones, es tiempo de que te humilles, te arrepientas y le digas: Señor, afino mi oído para escucharte. Afino mi oído para escucharte. En el nombre de Jesús, trae paz en medio de la tormenta. Echamos fuera todo Jonás, toda desobediencia, todo enojo, toda ira, todo resentimiento, todo rencor, falta de perdón. En el nombre de Jesús, se va de nuestras vidas en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Tómale la mano a la persona que está contigo. Si hay alguien ahí a la par de ti, tómale la mano. Si está enfrente y no tienes a nadie cerca de ti, ponle la mano a la persona que está enfrente de ti o a tu espalda. Y di conmigo: Señor Jesús, hoy, otra vez, Señor Jesús, hoy declaro que quiero ser manso y humilde, que toda falta de perdón, todo resentimiento, toda amargura, todo odio, todo rencor se va en el nombre de Jesús. Ayúdame a amarte para amar a los demás. Que tu amor fluya en mí para que fluya a los demás. No es en mis fuerzas, sino en tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Amén. Quedamos despedidos de la transmisión. Nos quedamos con los que están en casa. Nos vemos la siguiente transmisión. Gracias por estar conectados. Amén.